de que la Tierra existe, digamos. ¿Ok? O sea, hace varios millones de años, las temperaturas con respecto al promedio, que es esta línea que está en el cero, que es el promedio de las temperaturas entre 1960 y 1990, vemos que hace 500 millones de años teníamos temperaturas 14 grados por sobre la temperatura promedio, y así ha variado a lo largo del tiempo. Pero claro, en los últimos, si nos vamos a la parte de la derecha de esta gráfica, en los últimos 10.000 años, que es el Holoceno, o digamos donde el ser humano ha existido como Homo sapiens, digamos, las temperaturas han sido más o menos homogéneas. ¿Ok? Pero en el último tiempo han comenzado a aumentar. ¿Ya? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque de una otra forma, claro, tal vez la vida en la Tierra va a seguir existiendo, pero nosotros nos vamos a tener que adaptar a estos cambios en las temperaturas. Entonces, como comentaba Edgar hace un rato, el cambio climático tiene algunos efectos, tales como grandes incendios. No tenemos que irnos a California para ver incendios. Acá en Valparaíso, todos los años, y no solo en Valparaíso, en la región de Valparaíso en general, es más frecuente que haya incendios. Y junto con incendios hay temperaturas más extremas, como decía. ¿Ya? Esta es una foto de Londres, por ejemplo, en que hubo una ola de frío brutal. Y las olas de frío también ahora ocurren tal vez no a nivel de heladas y qué sé yo, pero ocurren en Chile en distintas partes. Al mismo tiempo hay un aumento de los niveles del mar y también inundaciones por mayores precipitaciones. Y junto con mayores inundaciones en algunos sectores, porque como bien decía Edgar, depende de cada lugar, hay lugares en que hay sequía. O sea, de hecho hay una gran sequía causada por el cambio climático principalmente y por otros temas también. Acá en la región de Valparaíso y en la zona central de Chile en los últimos 10, 15 años. También tenemos pérdidas de especies, y este es como el niño símbolo, digamos, las fotos de los osos polares, digamos, eh, perdiendo sus hábitats en la zona del Ártico. Pero no solo esa es pérdida de especies, también es la pérdida de especies, por ejemplo, vegetales y la fauna asociada, por ejemplo, en la deforestación del Amazonas, que se ocupa finalmente eh, para fines ganaderos. Entonces, todos esos efectos y otros tantos más, digamos, son a causa del cambio climático. ¿Y qué es lo que causa el cambio climático en sí? Bueno, el aumento de las emisiones de CO2 en la atmósfera. ¿Okay? Ya vemos desde 1750, que es más o menos cuando partió la revolución industrial, hasta el año 2021, cómo las emisiones de gases de efecto invernadero que están en la línea gris se han incrementado prácticamente todos los años. El 2020, a raíz de la pandemia, hubo una caída que se nota acá, una pequeña baja, pero ya el 2021, en que seguimos en pandemia, pero se normalizó un poco el asunto, comenzó nuevamente a subir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de CO2. Y en azul celeste aparece la concentración propiamente tal del CO2. Y si pusiera un gráfico que asociara esto con las temperaturas, irían totalmente correlacionados. Y este es el balance de gases de efecto invernadero de Chile, ¿ya? Que muestra los datos desde 1990 hasta el 2018. Y se nota cómo ha ido aumentando, digamos, del cero para arriba son emisiones, del cero para abajo son captaciones, que son básicamente forestales, y se nota cómo ha ido creciendo. La línea negra es el balance entre las emisiones y las captaciones. Y hay un dato ahí relevante, ahí, no sé si a alguien se le ocurre qué puede ser, pero el año 2017, la segunda barrita de derecha a izquierda al final, es más pequeña. ¿Por qué creen que fue eso? Y se nota que hay un mayor balance, digamos, un balance positivo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quién tiene una idea de eso? A mí me encanta preguntar si es que no sé, no hay una respuesta voluntaria. Carolina Moscoso, ¿por qué crees que hay una barrita verde más pequeña el año 2017?
Discúlpame, ¿esto es a nivel global, no es cierto? ¿O está en No, es Chile? en Chile, en Ah, Chile. ya. Eh, O Bárbara Montesino. La pandemia, dice Carlos Cereri, es el 2017, sí. Gracias, Pablo, por aclarar. Vamos por Giselle Valenzuela. ¿Por los gases Claro. tóxicos puede ser? Sí, pero Los gases tóxicos, no sé, emitidos por los mismos animales, por esta industria ganadera, qué sé yo, puede ser. ok. Ya mira, las barras de abajo, Pero, en definitiva, son las captaciones, y las barras de arriba, o sea, de lo rojo hacia arriba, son emisiones. ¿Por qué hubo menor captación en 2017 que los años anteriores? Que se nota que es más o menos parejo entre comillas. Esa es la pregunta. Lisette Lobos. ¿Alguna idea? Hola, no tengo Hola, idea Lisette. todavía. ¿No? No. Ok, ya no hay problema. Bueno, básicamente eso se dio por efecto de los incendios. ¿Ya? El 2017 fue un año en que hubo muchos incendios y por ende perdimos mucha superficie vegetal que hacía captura de CO2. Entonces, por eso en el gráfico anterior vemos que la barra verde es muy pequeña, ¿ya? Y tuvimos grandes emisiones. O sea, no hubo una compensación entre las captaciones y las emisiones. Entonces, el año 2017, a raíz de los incendios, tuvimos menos captura de CO2. El problema es que cada vez que ocurren grandes incendios, se da esta situación. Entonces es algo que tenemos que tratar de revertir. ¿Ok? Entonces ese año, por ejemplo, se quemaron como 400, o sea, 370.000 hectáreas, más o menos. Y al mismo tiempo, cuando se queman los bosques, o las plantaciones, digamos, los árboles en general, libera CO2. O sea, pierdes capacidad de captura y además liberas el CO2 capturado. Y bueno, pero independiente de lo anterior, el sector energía es el mayor emisor de gases de efecto invernadero de los distintos sectores de la economía. Tenemos a energía, que considera no solo la generación de energía, sino que también, por ejemplo, el sector transporte. También está considerado dentro del sector energía. Y lo sigue agricultura con un 10%, residuos con un 6,2% y la industria con un 5,9%. Pero el sector energía, que es transporte y generación eléctrica básicamente, se llevan el 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué energía usamos en Chile y en el mundo? Y podemos entender, al ver la matriz primaria de energía del mundo, y de Chile, que es bastante parecida, que se utilizan principalmente combustibles fósiles, entiéndase petróleo, carbón, gas natural. Si vemos acá en Chile, tenemos un 26% de participación del petróleo, en el mundo es un 33%, y tenemos una participación más o menos parecida del resto, digamos, a carbón 21 versus 27, gas natural 18 versus 24, pero vemos que es una matriz de todas formas muy fósil, como matriz primaria. Y como matriz secundaria, o sea, lo que sale de o sea, piensen que esta es como la materia prima y se generan estos productos, ¿ok? Entonces, ocupamos un 55% de derivados del petróleo, un 24% de electricidad, un 13% de biomasa y un 7% de gas natural. Y el carbón es un 1% de la matriz secundaria, ¿ok? Porque la mayor parte del carbón que mostraba acá, de este 21%, se transforma en este 24% de electricidad. Y la pregunta es, ¿qué sectores utilizan energía en Chile? Principalmente, el principal consumidor de energía es el transporte terrestre. El transporte terrestre, entiéndase, autos particulares, buses, camiones, el transporte público propiamente tal, etc. Y lo sigue el sector residencial. Luego la minería del cobre, industrias varias, papel y celulosa y así. ¿Okay? Pero el transporte terrestre es el que se lleva el mayor porcentaje de consumo energético de Chile. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento.
Supongo, ¿no? Silencio No, total. hasta ahora súper claro. Ya, ok. Gracias. Bueno, y en base a esto, digamos, y que estamos en un problema mundial o global, es que Chile ha decidido, digamos, avanzar hacia la carbono neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente, si bien es muy probable que sigamos emitiendo gases de efecto invernadero, podamos capturar esos gases y llegar a un balance neto igual a cero, ¿ya? Y ojalá, digamos, podamos tener un balance como negativo incluso. Y para eso hemos avanzado en distintas leyes, pero entre ellas está la ley 21.455, que es la ley marco de cambio climático, que fue publicada en el Diario Oficial hace unos cuantos días atrás. También está la ley 21.305 de eficiencia energética. ¿Okay? Estas leyes, en particular la de eficiencia energética, toca el tema del hidrógeno de manera somera, pero ya es un primer paso para empezar a fomentar, digamos, la introducción del hidrógeno en la matriz energética de Chile. Y a esto. Y como propuestas de mitigación que hemos definido como sector energía, digamos, para lograr la carbono neutralidad, está principalmente la industria sostenible, un 25% de las reducciones, el hidrógeno, que también permite un 21% de reducciones, perdón, esto se separa en dos partes. La parte de arriba, digamos, que son del naranjo hasta el, no sé, celeste, hasta donde dice eficiencia energética, es el 50% de las disminuciones que tenemos que hacer para lograr la carbono neutralidad. Y la parte de abajo, los verdes, o sea, mantener la captura de bosques y captura de bosques, es lo que tenemos que hacer para aumentar nuestra capacidad de captura, justamente. O sea, lo de arriba son disminuciones y lo de abajo es captura. Y ambos, funcionando al mismo tiempo, son los que nos van a permitir llegar a la carbono neutralidad. ¿Okay? Entonces, en términos de reducciones que tenemos que hacer, está el tema, lo que les decía, industria sostenible, la industria del hidrógeno, la electromovilidad, la edificación sostenible, el retiro de centrales a carbón y la eficiencia energética. ¿Ya? Esas 6 medidas propiamente tal nos van a ayudar a reducir la mitad de las emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero que requerimos para llegar a la carbono neutralidad. ¿Okay? Y básicamente podemos verlo en nuestra matriz eléctrica actual. ¿Okay? Hasta los años 94, por ahí, nuestra matriz eléctrica era bastante renovable. ¿Okay? Teníamos una base hídrica muy importante, teníamos algo de participación de petróleo, poquito de carbón, pero resulta que 94, 95 comenzó a haber más sequía. Hubo una gran sequía en 97, 98, que de hecho se tradujo en racionamientos eléctricos. Y entonces, en esa época comenzaron a aparecer las grandes plantas a carbón. ¿Okay? Y vemos también que en esos años, si se recuerdan, digamos, Argentina nos vendió gas natural muy barato y empezaron a instalarse centrales térmicas a gas. Y así fue creciendo y creciendo y creciendo la matriz eléctrica de Chile en términos de energías convencionales y fósiles. Y la matriz hidro, que era lo renovable que teníamos, se mantuvo más o menos estancada. O sea, hubo algunas centrales que se construyeron, pero en su gran mayoría la matriz energética, eléctrica en particular, se transformó en una matriz fósil. ¿Okay? Pero a partir del año 2007, 2008, o sea, una década después, comenzaron a aparecer incipientemente las energías renovables no convencionales. Entiéndase la energía solar, la energía eólica, la energía del biogás, la energía geotérmica, ahora último. Y vemos que han tenido un despegue gigantesco, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. ¿Okay? O sea, ahora vemos que la matriz energética eléctrica que está alrededor de 30.000 megas instalados, tenemos como 10.000 megas, o sea, un tercio, en puras energías renovables no convencionales. Y principalmente es la solar la vedette de esta matriz. Y si a eso le sumamos la energía hidráulica existente,
llegamos a que más del 50% de la matriz eléctrica está compuesta por energías renovables. Es como el 56% más o menos, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y el resto es fósil. Pero una cosa es que tengamos esa capacidad para generar electricidad, y otra cosa es que efectivamente la generemos con estas fuentes. Y este gráfico lo demuestra, alrededor del 45%, teníamos, como les decía recién, tenemos como un 54-56% de matriz de potencia eléctrica en renovables, pero solo el 45%, que no es menor en todo caso, o sea, es importante, pero solo el 45% provino de fuentes renovables. ¿Y por qué es esto? Porque si bien tenemos una gran potencia, por ejemplo, solar, en la noche no tenemos cómo producir con esas plantas fotovoltaicas, porque las plantas fotovoltaicas no almacenan energía per se, ¿ya? Sí podemos ocupar, por ejemplo, baterías, o podríamos ocupar hidrógeno para almacenar esa energía que ocupamos durante el día y ocuparla en la noche, pero de momento no hay una gran cantidad de almacenamiento en el sistema eléctrico que permita que esa energía se ocupe en las noches. Entonces, en las noches, ¿qué ocupamos? Si es que tenemos problemas de sequía y, por ejemplo, no hay viento, bueno, tenemos que echar a andar una máquina térmica, que puede ser a carbón, a diésel o gas natural. Y bueno, sin perjuicio de lo anterior, y como queremos llegar a la carbono neutralidad, se llegó a un acuerdo de cierre de las centrales agrícolas. En este gráfico les muestro cómo ha ido evolucionando este cierre. Y el año 2019 se cerraron 2 centrales. Son centrales como de 80 megas cada una. Y así ha ido aumentando en el tiempo. El año 2020, por ejemplo, se dejó en estado de reserva estratégica la central Ventanas 1, en la comuna de Puchuncaví. Se cerraron otras tantas en las comunas de Coronel y de Mejillones, si mal no recuerdo. Y para este 2022 también se espera seguir dejando fuera de funcionamiento, ya sea un cierre definitivo o en reserva estratégica, más centrales, y al año 2025, perdón, y estas bolitas que están en verde, significa que hay centrales que van a transformarse a biomasa, y esa gris que está arriba, que son 300 y tantos megas, se va a transformar a gas natural, pasa de carbón a gas natural. Entonces, al año 2025 vamos a tener 3.500, más de 3.500 megas que eran a carbón van a estar fuera del sistema. Y eso obviamente nos va a ayudar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos actualmente. Va a contribuir a tender hacia la carbono neutralidad que les comentaba. Y este gráfico muestra, digamos, cómo ayudarían, en función de este cronograma de cierre de centrales a carbón, cómo ayudaría el cierre a tener menores emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular. ¿Ya? O sea, con descarbonización seguiríamos esta línea azul o estas barras azules, y si no cerramos las centrales, seguiríamos con las barras naranjas. Y tenemos que aprovechar también nuestros recursos naturales. Este es un potencial de recursos, de energías renovables que el Ministerio estableció en el marco de la política energética a largo plazo 2023-2027, y se estima que tenemos un potencial de más de 2.300 gigas de potencia. ¿Y se acuerdan cuánto les dije que teníamos instalado actualmente como potencia eléctrica? ¿Alguna idea? ¿Algún número? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tenemos alrededor de 30 gigas o 30.000 megas. Y las estimaciones es que tenemos un potencial de 2.300. O sea, casi 100 veces lo que tenemos actualmente instalado. Entonces tenemos que aprovechar eso, aprovechar los recursos que tenemos. Y básicamente este potencial está en solar fotovoltaica, está principalmente en el norte de Chile, pero en la zona central y centro-sur de Chile también hay un gran potencial. Y de hecho,
Estas imágenes, digamos, que muestran los proyectos eólicos y solares que están en evaluación y aprobados, desde Arica hasta la región de la Araucanía, demuestra el gran interés, digamos, que hay en invertir en proyectos fotovoltaicos y eólicos. Los verdes, como aparece ahí en la leyenda, son los proyectos que ya están aprobados. Y en naranjo están los que están en evaluación ambiental actualmente, entre el 2020 y el 2021. ¿Ya? Entonces hay un gran potencial e interés, digamos, en desarrollar proyectos que utilicen energías renovables en nuestro país, sobre todo eólico y fotovoltaico. Y tenemos eso sí que tener en consideración, y también lo voy a mencionar un poco más adelante con el hidrógeno, que los proyectos renovables, ya sean fotovoltaicos, eólicos, o el que sea, tienen impactos ambientales. ¿Okay? Esta es la planta Romero Solar, que son 196 megas, que está en la región de Atacama, si no recuerdo, es la tercera planta más grande de Chile, en su minuto fue la más grande, y era la más grande de Latinoamérica, de hecho. Pero ocupaba 280 hectáreas, para producir 196 megas de potencia. Potencia que funcionaba, como les dije hace un rato, solo durante el día. Y al lado tenemos el complejo San Isidro, que es de Enel, que tiene 756 megas de potencia. Ocupa una superficie de 8 hectáreas y puede funcionar 24/7. Entonces, uno puede decir, oye, cambiemos toda la matriz a fuentes renovables. Claro, cambiemos. Pero el tema es que va a tener impactos asociados. O sea, en el caso de San Isidro uno podría decir, sí, pero ellos, por ejemplo, consumen agua, que es un bien que no tenemos en grandes cantidades, además está con sequía. Tiene gases de efecto invernadero, emisiones atmosféricas. Pero uno podría decir, sí, pero también ocupan poco espacio, 8 hectáreas versus 280, y tiene 3 o 4 veces prácticamente la potencia San Isidro versus Romero Solar, y funciona 24/7. Romero Solar, como les digo, ocupa 280 hectáreas, y son 280 hectáreas de desierto, pero el desierto también tiene su encanto de ser desierto. Y en el desierto hay especies de flora y fauna que habitan esas 280 hectáreas. Entonces, no hay que olvidar que todo lo que hagamos como humanos, digamos, va a tener algún tipo de impacto ambiental. Y bueno, la ley de eficiencia energética e hidrógeno que les he comentado, esta ley introdujo unas modificaciones en el decreto ley que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía. Dijo, intercales en el artículo 3º, entre la palabra solar y la coma que le sucede, la expresión hidrógeno y combustibles a partir de hidrógeno. ¿Ya? Y básicamente quedó como aparece acá en el artículo 3º, que dice, para efectos de competencia sobre la materia, del Ministerio de Energía, el sector de energía, bla, 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 actividades de estudio, exploración, explotación, generación, bla, 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 entre ellos hidrógeno y combustibles a partir de hidrógeno. Entonces, esta modificación que está en la Ley de Eficiencia Energética permite que el Ministerio de Energía comience a estudiar de una otra forma al hidrógeno y todas las tecnologías asociadas, y hacer este curso, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ahora ya es parte de nuestros deberes el dar a conocer esta tecnología y capacitar a las personas. ¿Y por qué? Porque claro, porque el hidrógeno en sí tiene múltiples usos en las distintas industrias. ¿Ya? El hidrógeno nos puede servir, como yo les decía al principio, como almacenador de energía, como celdas de combustible, puede utilizarse en el transporte, en la aviación, en el sector marino, terrestre, puede usarse en la agricultura, en la industria petroquímica, reemplazando el hidrógeno gris, etc. ¿Ya? O sea, tiene múltiples usos el hidrógeno verde en particular. ¿Okay? Entonces, por eso el interés también de que ustedes se capaciten en estos temas. ¿Ya? Porque el hidrógeno verde lo que permite es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y permite combatir el cambio climático. Y de acuerdo a estimaciones de justamente lo que les comentaba hace un rato, de la política energética a largo plazo del Ministerio, en un escenario de una transición acelerada hacia las fuentes renovables, podríamos requerir tener una demanda, digamos, en Chile de alrededor de 96.000 teracalorías de hidrógeno.
y es una brutalidad de hidrógeno, digamos. O sea, actualmente, por ejemplo, en el escenario más pesimista de recuperación lenta, requeriríamos igual 27.000 toneladas, que es más de lo que actualmente generamos en hidrógeno. Pero la pregunta también es, ¿cómo vamos a generar la electricidad para el hidrógeno verde? ¿Ya? Y de acuerdo a las estimaciones, la mayor parte de la generación eléctrica para generar este hidrógeno verde estaría en Antofagasta, basado, como les comentaba hace un rato, en energía solar, de concentración solar de potencia, y solar fotovoltaica, y también algo de eólico. ¿Okay? Pero Antofagasta, de una u otra forma, sería como como la capital regional, entre comillas, o la región del hidrógeno. ¿Ya? Pero también tenemos la región de Magallanes, que tiene un potencial gigantesco en términos eólicos, y se piensa que Magallanes podría generar el 13% del hidrógeno verde del mundo. O sea, perdón, sí, bien digo, el 13% del hidrógeno verde del mundo. Y de hecho hay un proyecto gigantesco de varios gigas de potencia, que lo que va a buscar es instalar sistemas eólicos para producir energía, para a su vez producir hidrógeno verde. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, que les hablaba hace un rato, ¿tiene efectos ambientales la generación de hidrógeno verde? Existen efectivamente efectos ambientales. O sea, la generación de hidrógeno verde requiere de agua. La pregunta es de dónde vamos a sacar esa agua. ¿Okay? El hidrógeno también tiene una serie de otros compuestos, la generación, digamos, está asociada a una serie de otros compuestos dentro de los procesos de obtención de hidrógeno verde. ¿Ya? Compuestos que son, algunos de ellos, peligrosos, como podría ser el metanol, el amoníaco, el mismo hidrógeno, propiamente tal. Pero en definitiva, cualquier tipo de intervención que hagamos sobre la naturaleza va a tener algún impacto. Pero la pregunta es si esos impactos vale la pena llevarlos a cabo en función de los beneficios, digamos, que nos trae el hidrógeno en términos de menores emisiones de gases de efecto invernadero, de permitir la penetración de energías renovables a la matriz energética. La respuesta es sí, vale la pena mover esta industria, realizar estas inversiones digamos, que a nivel tanto más macro como grandes proyectos, como más micro a nivel de, por ejemplo, el que podrían hacer los municipios, eh, se pueden llevar a cabo para la implementación de iniciativas de hidrógeno verde. Ya que, como les digo, nos permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, nos permite almacenar energía, por ejemplo, la solar. Actualmente en Chile se hace vertimiento, se hace como que botamos no a la basura, pero que botamos energía solar, por ejemplo, o eólica, por falta de capacidad de transmisión de energía. Entonces, en el norte a veces hay estos vertimientos de energía, y uno perfectamente podría decir, oye, pero en vez de botar esa energía eléctrica, mejor ocupémosla para, para generar hidrógeno verde, y que ese hidrógeno después nos sirva en la noche, por ejemplo, cuando no tengamos ni sol ni viento, para producir energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería presentar. No sé si tienen dudas, consultas, comentarios, críticas. Me encanta cuando nadie hace preguntas. Quedó clarísimo. Gracias, Pablo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Duda? No sé si hay alguien, en verdad.
¿Se habrá escuchado? Quedó todo claro por acá. Gracias, Catalina. Igual por acá, súper clara la presentación. Muchas Ok. gracias. Gracias, Edgar. Sí, todo súper claro. Ya, ok. Si tienen preguntas de otras cosas que tengan que ver con energía, podemos aprovechar la instancia. Si podemos ayudar a ordenar. ¿Alguna opinión con respecto a al cierre de ventanas, a la fundición? Chuta, está buena la pregunta. Debería responderlo alguien de minería propiamente tal. Pero bueno, sí, es una solicitud de la zona de hace muchos años. Eh, yo te diría que es como parte de una otra forma. Nosotros en el Ministerio de Energía tenemos una estrategia de transición justa que tiene que ver principalmente con el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón, justamente. Entonces, y que tiene que ver, o toca temáticas no solo de las mejoras ambientales que va a generar el cierre de las carboneras, digamos, sino que también busca que los impactos laborales, que son los que en este minuto eh, son, digamos, los que están generando algún tipo de molestia en las personas, en los trabajadores, obviamente, de Codelco. En el caso de transición justa de energía, busca que esos impactos sean menores. Yo desconozco sinceramente si es que el Ministerio de Minería, yo supongo que sí, digamos, tiene algún tipo de estrategia de transición justa, digamos, en minería propiamente tal. Entiendo que sí existen planes, que Codelco está buscando alternativas para los trabajadores, pero creo que es una medida ad hoc a los tiempos, ¿no? ¿Ya? O sea, si es que no se pueden hacer inversiones que mejoren las condiciones ambientales de la zona, bueno, tal vez la opción es cerrar, básicamente. ¿Ya? Pero siempre y cuando, como te digo, se mantengan o se entreguen soluciones también a los trabajadores de ahí. ¿Ya? Porque no son solo los trabajadores de Codelco, sino que también son los contratistas de Codelco, también los trabajos externos, digamos, o sea, desde las personas que son una caricatura, pero la señora que vende en el puesto de la esquina más o menos, almuerzos, también obviamente se ve perjudicada si es que se cierra la función ventana, o la empresa que sea. ¿Ya? Pero tenemos que de otra forma seguir avanzando en mejorar el medio ambiente, ¿ya? Sin descuidar obviamente la, la productividad de la empresa y qué sé yo, pero si tenemos una empresa que eventualmente eh, genera contaminación en una zona, hoy tenemos que tomar cartas en el asunto. Eso, básicamente. Y por lo mismo, perdón, el cierre de las termoeléctricas a carbón está en esa misma línea. ¿Ya? Sabemos que el carbón en sí es un combustible barato, es el más barato de los combustibles que tenemos. O sea, es más barato que el diésel, más barato que el gas natural, pero tiene también implicancias medioambientales y a la salud importantes. Entonces, tenemos que ir desplazando esas tecnologías más antiguas y buscar alternativas más modernas, digamos. Sí, otra consulta. ¿Qué tan fuerte se viene el tema del hidrógeno verde? Porque por lo que entiendo en este taller es que el hidrógeno verde sirve para almacenar de cierta forma la energía o la electricidad que se produce, por este caso, en una energía solar, una planta fotovoltaica, ¿cierto? Porque he visto o sea, cuento que estoy haciendo un diplomado de energías renovables no convencionales en la Universidad de Chile y, y tuve una clase la semana pasada que hablaban harto de las centrales CSP y de las plantas termosolares para almacenar la energía. Y creo que decían que hablaban que esa era como la fuente para almacenar energía más eficaz. ¿Eso está como en comparación con el hidrógeno verde o es otro sistema totalmente distinto para almacenar energía? Sí, es otro sistema, en verdad.
las plantas solares CSP, que es concentración solar de potencia en definitiva, a diferencia de las fotovoltaicas, sí permite almacenar, porque muy simple, digamos, lo que puedes hacer es fundir, por ejemplo, sales. Y esas sales alcanzan tal temperatura que puedes seguir produciendo de noche incluso. Claro. O sea, en un ciclo de vapor, digamos, que esas sales, digamos, fundidas las ocupas para evaporar agua y básicamente es una turbina a vapor. Pero el hidrógeno sirve, claro, como les decía, no solo para almacenar electricidad sobrante, sino que también para otros usos, ¿ya? Pero es una tecnología más el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno se le ha dado harto énfasis en todo caso al hidrógeno como una forma de facilitar la descarbonización de la matriz, en todo caso, ¿ya? Pero no es una tecnología, no son excluyentes. O sea, ojalá pudiésemos tener plantas solares fotovoltaicas y CSP también, y que también estuviesen con un almacenamiento de hidrógeno, ¿ya? Pero no descartemos tecnologías per se, ¿ya? Porque como marco general, se pretende que la matriz energética de Chile sea una matriz más bien eléctrica, ¿ya? O sea que, por ejemplo, produzcamos mucha energía eléctrica con energía solar, eólica, solar de potencia, digamos, que sea almacenada parte de esa energía para cuando no hay sol, digamos, y no hay viento, en hidrógeno o también como CSP o en eventualmente baterías, etcétera, ¿ya? Pero que básicamente nosotros nos movamos con que nuestra vida sea como eléctrica, ¿ya? O sea, que no tengamos que temperar, por ejemplo, nuestras casas con estufas a parafina o gas o brasero, poniéndonos en un caso más extremo, sino que ocupemos electricidad, que ocupemos vehículos eléctricos, ¿ya? Que de una u otra forma vayamos tendiendo hacia la electricidad. Y por eso necesitamos este cambio en la matriz energética y en particular eléctrica de manera tan urgente, ¿ya? Eso. Pero como te digo, es un complemento, la CSP al hidrógeno. ¿Cuál vaya a pegar más fuerte en la industria? ¿Cuál va a tener mayor participación? Sinceramente yo creo que el hidrógeno, ¿ya? Porque además, como te decía, los solares, ya sea CSP o voltaico o lo que sea, igual requiere una superficie súper grande, ¿ya? En cambio el hidrógeno puede almacenar mucha energía, digamos, en un espacio relativamente pequeño. Entonces yo creo que van a complementarse. Ok. No sé si hay más dudas, consultas, algún tema energético. Sobre todo. En el chat hay una pregunta, Germán. Consultas, ¿cuál es la proyección de la CNMI para la gestión de la local comunal aporte de la mitigación del cambio climático? Yo creo que tú tienes que contestar eso, señor Hidrógeno. Desde la CEREMI. Desde la CEREMI. Esa es la pregunta del millón. En realidad nosotros más que como CEREMI, como ministerio, estamos, recién se están generando políticas. Hay una estrategia y sobre la estrategia se generan ciertos instrumentos que nos permiten ir avanzando en toda escala, a nivel normativo, regulatorio, a nivel de proyecto, ¿ya? Entonces, para responder esa pregunta, quizás tendríamos que esperar que pase quizá un año, ¿ya? Para ver cómo va a impactar o cómo se pueden desarrollar proyectos en ese marco. Porque estamos muy tempranos en toda esta vorágine que tenemos del hidrógeno. Si uno se vuela en esto y empieza a pensar proyectos de escala comunal, local, efectivamente hay distintas tecnologías que permiten que se incorporen en los municipios. Principalmente sistemas de respaldo, la electromovilidad, que conversa muy bien con el hidrógeno, el tema como lo conversamos en clase, la primera sesión parece, todo el tema de los vehículos de hidrógeno ha sido el gran impulsor de que esta tecnología se esté posicionando y a la vez baje los precios.
todas las marcas serias del mundo tienen vehículos de hidrógeno. Toyota, Hyundai, Nissan, hace 20 años tienen autos de hidrógeno. Esto absolutamente no es nada nuevo. Hay autos comerciales, ¿ya? Entonces hay distintas iniciativas que se pueden ir girando de manera local en las comunas, en el marco del hidrógeno, y obviamente aportando a la mitigación del cambio climático. Súper, gracias, Pablo. Bueno, sí, como decía Pablo, en todo caso, claro, o sea, estamos en una etapa relativamente inicial, digamos, del desarrollo de la industria del hidrógeno, sin perjuicio de este proyecto gigantesco, digamos, y otros tantos que se han presentado en Chile, pero por ejemplo, Corfo, Pablo, ¿cierto? Que ayudó con unos fondos, digamos, al desarrollo de Sí, unas plantas pilotos, Sí. de unas plantas pilotos en Chile para el desarrollo de hidrógeno. ¿Ya? Y de hecho, hoy día, por ejemplo, se lanzó un desafío público en hidrógeno verde del laboratorio gobierno, que son 298 millones por proyecto, ¿ya? Justamente para que centros de investigación, universidades, emprendedores y cualquier otro interesado en el tema, digamos, permita encontrar soluciones innovadoras a desafíos públicos, ¿ya? Esto ocupando hidrógeno, pero claro, es una empresa, es una industria, perdón, que está en desarrollo, en Chile por lo menos, ¿ya? Entonces, ustedes eventualmente pueden incorporarlo en sus estrategias energéticas locales, las municipalidades que las tengan, etc. No sé si hay más dudas o consultas. De nada, niño. Hay alguna corrección que me dijo Pablo hace un rato, que la planta del INDE queda en Concón, ¿ya? Para la visita que se pueden inscribir todavía, porque todavía hay cupos disponibles. ¿La visita cuándo es, Pablo? El martes 20 de junio, a las 10 de la mañana. Sí, 20. ¿Más dudas, consultas de hidrógeno, de energía? ¿Algo más? ¿No? ¿Todo clarísimo? Agradecemos su tiempo, su asistencia. Y quienes no se han inscrito en el chat, por favor, pongan sus datos ahí por temas de asistencia. ¿Ya? No sé si falta alguien, porque vi harto roots por ahí. Pero no sé si alguien no se inscribió. Bueno, de todas formas, esta sesión Pablo la está grabando. Entiendo, Pablo, que tú se la envías, ¿no? Que tienen como Sí. acceso. La dejo en YouTube y después les comparto todos los enlaces y el material que Germán nos va a mandar el material, y se lo voy a compartir también a ustedes. Ya. Oye, Alina está pidiendo el link del seminario de hidrógeno. No sé si ya está el link, está la invitación, pero no sé si hay link ya creado. La próxima semana, acordamos con el CEREMI la próxima semana enviar la invitación donde va a estar el link de inscripción. Y hay un link de inscripción porque es presencial, y obviamente tenemos el tema de los aforos y todo esto. El salón es el más grande que nos pudimos conseguir, pero está restringido como a la mitad de la capacidad, un poco menos. Entonces es importante que se puedan inscribir oportunamente para tener como el espacio reservado dentro del salón. Sin perjuicio de eso, estamos haciendo las gestiones para que este seminario se transmita por streaming también, ¿ya? Pero idealmente traten de asistir en la medida de lo posible. ¿Hay más dudas, consultas? ¿No? Ya, Pablo, tú ahí decides. Tú eres el que Gracias. finaliza el curso. Muchas Gracias gracias, a Germán. todos los presentes. Gracias, Germán. Muchas gracias a todas hoy día 22 funcionarios conectados de las distintas municipalidades: San Felipe, La Ligua, Isla de Pascua, Cabildo, Villa Alemana,
Agradecerle infinitamente su interés. Vamos, el próximo semestre, que ya queda poco para que empiece el próximo semestre, vamos a coordinar otra sesión para que se inscriban otros funcionarios y entiendan estas temáticas que no son tan, no queremos que sean más cercanas, no sean tan ajenas, sean cosas que uno las ve pasar en las noticias, sino que se interioricen, que son cosas que tienen aplicaciones cuando uno lo hace la bajada más relativamente cotidiana. Y todo esto obviamente marcado en las políticas del Ministerio de Energía, en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, y cómo esto va a ir ajustándose en el tiempo. Así que, sin más, no nos vamos a ver el próximo semana, porque les voy a mandar el link del test breve, que dura 15 minutos. Hay preguntas de lo que yo hablé, lo que habló Germán, lo que habló la Vero y Erwin la semana pasada, un poco de preguntas, que 15 a 20 minutos máximo irá a tomar, pero va a estar abierto 1 hora para que lo respondan, de ahí después generar los certificados, entre comillas, de aprobación de esta capacitación. Así que muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. También. Chao, chao, gracias. Muy bien, cuídense. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, chao.